Papi, mira lo que me mandaron, papi. Papi, mire. Mire, papi. Mira, papi. Mira. 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 Mira, papi. Mira. Mira. Mira, papi. Mira, papi. Mira. Sí. Mira, papi. Sí, está bonito, está bonito. Póntelo para ver. Que más amiga, mandó unas pantaletas para mí, ve. Ay, papi, mira. Ponte el suéter para ver. ¿Cómo te ves? Mira, dos cabezotes. No, uñas, vete, que uniforme bacano, ¿eh? Ponte los guantes para ver. Sí, sí, sí. 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 Gracias, señor Vélez. Se lo agradezco. Se lo prometo que yo voy a ser campeón del mundo. Aunque no nos conozcamos, cuando sea campeón del mundo le voy a pagar todo lo que usted me entregó en el día de hoy. Se lo agradezco. Gracias. Los cristianos tenemos que estar impulsados en nuestra vida diaria, en nuestra vida de obediencia, en el camino de Dios, impulsados por la gratitud. El agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por nosotros debe ser el motor poderoso que nos impulse y que nos inspire. Hay situaciones difíciles en la vida. Hay problemas, hay dificultades, hay necesidades de todo tipo. Pero si estamos inspirados y recordando lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha entregado un paquete completo, nos ha dado el equipo completo, nos ha dado el perdón de nuestros pecados, nos ha salvado, Dios nos protege, Dios está con nosotros, nos da esperanza. Debemos estar agradecidos. La vida diaria, nuestra vida diaria debe reflejar ese gozo inefable, ese gozo por el regalo completo de Dios. Sin embargo, algunas veces se nos olvida y nuestra vida refleja, en lugar de gratitud, refleja ingratitud hacia Dios. El mensaje de hoy está enfocado en el tema de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Y vamos a estar hablando sobre nacidos de nuevo. Es nuestro tema. Nacidos de nuevo. Específicamente estaremos hablando de claves. Tomen nota de esto. El corazón de nuestro mensaje va a girar en torno a 4 palabras que he destacado de este párrafo de Primera de Pedro 1, 3 al 9. En ese párrafo voy a resaltar 4 palabras que son claves para comprender la vida cristiana. Óigase bien, ¿qué significa ser cristianos?
en el texto de hoy, en el pasaje de hoy, estaremos entonces enfocándonos en esas claves para comprender la vida cristiana. Tenemos entonces, en primer lugar, la lectura del pasaje. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 1, 3 al 9. En el video que compartimos al inicio, vimos a este niño lleno de gozo. ¡Qué alegría! Lo vimos abrir ese paquete, esa caja, con ansias, y vio todo lo que venía dentro y se puso el uniforme y habló frente a la cámara, dando gracias a una persona que él no conoce. Le dice: gracias, aunque no nos conozcamos, usted me ha dado todo esto, gracias. Voy a ser campeón mundial de boxeo y le voy a pagar lo que usted me ha dado. Nosotros nunca podremos pagarle a Dios por su regalo. Ese kit completo, ese juego completo que nos ha dado por gracia, y nunca podremos pagar todo lo que Él nos ha dado. 4 palabras he resaltado, claves para comprender la vida cristiana. Los cristianos somos renacidos, somos guardados, somos afligidos y somos salvados. ¿Qué significa todo esto? Meditemos brevemente en estas claves para comprender la vida cristiana. El escritor comienza en el versículo 3 dando alabanzas a Dios. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí encontramos una palabra que debemos entender, la palabra bendito. Cuando nosotros decimos yo bendigo a Dios, bendito sea Dios, es una expresión muy común, ¿verdad? Pero también decimos te bendigo, que Dios te bendiga. En realidad son dos conceptos distintos, porque encontramos en el Nuevo Testamento, en el idioma original, el griego, 2 palabras, eulogetos, de la cual proviene nuestra palabra eulogios o elogios, que decimos, brindar elogios. Elogiar a alguien es resaltar las virtudes de esa persona. Entonces, eulogetos es la palabra en la que manifestamos o decimos
palabras de reconocimiento. Y esa es la palabra que emplea aquí el apóstol Pedro para decir, bendito sea Dios. Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es compasivo, todopoderoso, santo, santo, santo. Estamos reconociendo los atributos de la naturaleza divina. No hay otro Dios como Él. Bendito sea Dios. Y entonces en el Nuevo Testamento griego encontramos la palabra Macarios. Es la palabra que nosotros empleamos cuando bendecimos a alguien. Dios te bendiga. Y es la palabra que Jesucristo empleó en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, que inicia con las bienaventuranzas. Macarios se traduce bienaventurados en la versión Reina Valera, pero también otras versiones traducen dichosos, felices, benditos. Entonces, cuando nosotros deseamos algo bueno para alguien, le decimos Dios te bendiga. Pero también aquí en este versículo 3 de Primera de Pedro capítulo 1, dice Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante notar aquí el nombre completo que los primeros cristianos utilizaron para Jesucristo. Se le llama Señor Jesucristo y en realidad son tres nombres. Señor significa dueño, autoridad, cabeza. No hay otro. A Él se le ha dado, Dios le dio toda potestad. Él es Señor. Y nosotros los discípulos debemos aceptarlo no solo como Salvador, sino como Señor. ¿Qué significa eso? Que Él es el que manda en nuestras vidas. No debemos olvidar, Cristo no solo es Salvador, no solo es sacrificio, no solo es Cordero, pero también es el Señor. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Autoridad y cabeza. Jesús significa Dios salva. Ese es el nombre que se le dio en su nacimiento. Jesús, Jehová salva. Y Cristo es la palabra Mesías en hebreo, que significa ungido. Habla de aquel que recibe revestimiento de poder de lo alto. Es el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Eso es lo que dice aquí. Entonces quería resaltar quién es Jesucristo. Estamos hablando claves para comprender la vida cristiana. Estos conceptos que son básicos y fundamentales debemos entenderlos porque es nuestra vida cristiana de la que estamos hablando. Según su grande misericordia. Palabras importantes que debemos resaltar aquí. En griego, el Nuevo Testamento griego, caris y eleos. Caris se traduce como gracia y eleos se traduce como misericordia. En realidad, gracia y misericordia en el contexto bíblico, en el Nuevo Testamento, significan lo mismo. La gracia y la misericordia de Dios tienen su raíz en una palabra hebrea, hesed, que significa bondad, misericordia y fidelidad de Dios. Noten esto. El apóstol Pedro dice que según su grande misericordia, no dijo, noten esto, es importante para comprender el mensaje de Dios. Esto es palabra de Dios y lo único que puede edificarnos, consolarnos y darnos un sólido fundamento en nuestra vida es comprender la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Entonces dice el apóstol que la misericordia, la gracia de Dios no solo es simplemente gracia o simplemente misericordia, sino que dice es grande. Aquí habla de la magnitud.
Ahora, ¿por qué? Porque yo creo que este punto es clave en el mensaje de hoy. Usted está concentrado, usted quiere ser edificado, trate de entender por qué el apóstol Pedro se refiere a la misericordia de Dios como algo grande. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces he dicho una mentira en mi vida? ¿Cuántas veces me he llenado de enojo, de ira hacia mi prójimo? Un enojo injustificado. ¿Cuántas veces le he fallado a Dios y no me he comportado como hijo de Dios? ¿Cuántas veces en mi vida he fallado en confiar plenamente en Dios y me he llenado de desesperación, de ansiedad? ¿Cuántas veces me he dejado llevar por los deseos de la carne, por los malos deseos? ¿Cuántas veces en mi vida? Son incontables. Cuando uno se pone a pensar, y si yo fuera físicamente llenando todos los pecados de mi vida en cajetas o en sacos, ¿cuántos sacos o cuántas cajetas tendría llenas de pecados? Y he confiado y creo en la misericordia de Dios, que al confesar y reconocerle mis pecados en Cristo Jesús he sido perdonado. Ahora, ¿cómo le llamarías entonces a la misericordia de Dios? ¿Entiendes? Por eso Pedro la llama grande misericordia, su grande misericordia para con nosotros. Ese es el Dios que nos ha llamado a vivir en su presencia. Ese es el Dios que nos ha dado todas las cosas que requerimos para la vida y para la piedad. Debemos alabar a Dios. Entonces ahora entiendes, Pedro inicia en 1 Pedro 1:3 alabando a Dios. ¿Por qué alaba Pedro a Dios? Porque él comprende todo lo que Dios ha hecho. Miren, es importante comprender lo que Dios ha hecho. Cuando uno comprende, uno alaba y glorifica a Dios. ¿Recuerdan ustedes aquella historia de aquel muchacho que su madre se había quemado y tenía todo su cuerpo y sus manos desfiguradas? Las manos de su madre estaban desfiguradas y cada vez que él llegaba, la madre llegaba a la escuela a recogerlo, este joven se avergonzaba de su madre y quería irse corriendo para que nadie viera las manos de su madre y ese cuerpo desfigurado con cicatrices. Pero él nunca supo por qué tenía su madre sus manos desfiguradas hasta que un día preguntó. Y entonces supo que cuando él era un bebé y estaba en una cuna, su madre estaba fuera de la casa y cuando la madre regresa, ve la casa en llamas. Había un incendio completo en la casa. Y su madre entró desesperada y como loca. La habitación estaba llena de humo y estaba en fuego todo. Y su madre, como pudo, lo agarró. Había llamas en la cuna. Estaban a punto de devorar a este bebé. Y ella se quemó las manos rescatando a su bebé. Cuando este joven, supo por qué razón las manos de su madre estaban desfiguradas, simplemente empezó a llorar y empezó a besar incesantemente las manos de su madre.
y empezó a decir, estas son las manos más bellas del mundo. Gracias por haberme salvado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué debemos alabar y glorificar a Dios? Por su grande misericordia. Y empezamos aquí las 4 palabras que en el párrafo que estamos analizando, Primera de Pedro 1, 3 al 9, vamos a destacar claves para comprender la vida cristiana. Y entonces él dice que fuimos renacidos. Allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ustedes pueden acompañarme en la lectura. Dice entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, fuimos renacidos. Y aquí él nos lleva, el apóstol, escuchen bien, nos lleva al momento cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Nos lleva y nos traslada a ese instante cuando morimos al pecado, cuando fuimos sepultados en las aguas del bautismo. Nos habla del momento cuando recibimos la salvación en Cristo Jesús. Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fuimos engendrados por la palabra de Dios, el evangelio, y al obedecer, nosotros fuimos adoptados dentro de la familia de Dios. Somos hijos de Dios 2 veces. Uno, porque Dios nos creó. Y en esa condición y en esa categoría está todo el mundo, todo ser humano. Hijos de Dios por creación. Pero estos hijos de Dios por creación, no todos son hijos de Dios, espiritualmente hablando. Por adopción, algunos, Jesucristo lo dice, son hijos del diablo. Pero otros son hijos de Dios, los que le recibieron. Y dice Jesús a Nicodemo, cuando le predicó el evangelio, en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, este es un hebraísmo, un modismo de hablar, una forma de hablar, es un doble énfasis, es certeza y seguridad. Miren, esa es la manera de los judíos en los tiempos de Jesús de remarcar y enfatizar algo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Claves para entender la vida cristiana. Somos renacidos cuando obedecemos al evangelio. ¿Ha usted obedecido el evangelio de Cristo? ¿Cree usted que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por sus pecados, que fue sepultado y que Dios lo resucitó al tercer día? Bueno, ¿ha entregado usted su vida a Cristo naciendo de nuevo del agua y del Espíritu? ¿Ha sido bautizado o bautizada como manda Jesucristo? Si no, usted no ha nacido de nuevo y debe hacerlo. Hoy es el día de salvación. La vida cristiana empieza cuando uno obedece al evangelio, dando este paso para nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Estamos hablando de claves para comprender la vida cristiana. Primera clave, hemos sido renacidos en un instante cuando obedecemos al evangelio. Y dice aquí en el versículo 3, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Noten aquí, claves para comprender la vida cristiana. El objetivo central de nuestra vida cristiana es la vida eterna. Somos caminantes. En el primer mensaje de esta serie, Esperanza Viva, hablamos de que la iglesia está de paso por este mundo. Como Israel salió de Egipto
y caminó hacia Canaán, la tierra prometida, nosotros, la iglesia, el reino espiritual de Dios, vamos caminando. Claves para comprender la vida cristiana. Nosotros vamos hacia la eternidad, al encuentro con Dios. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le obedecen. Nuestra esperanza, así como Abraham salió de Ur de los Caldeos cuando Dios le dijo, sal de la casa de tu padre, de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Y salió sin saber a dónde iba y murió. Pero dice Hebreos capítulo 11 que contempló de lejos la ciudad de Dios. Moisés tomó una decisión trascendental, una decisión de repercusión eterna. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Rehusó a los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor gloria los tesoros que Dios le ofrecía, y subió al monte antes de morir, porque él no entró, Moisés no entró a la tierra prometida, y vio y contempló la ciudad de Dios, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Esa es tu esperanza? Nunca debemos olvidar los problemas, las inquietudes, todo esto no nos debe apartar la vista de cuál es tu esperanza. Aquí en la ciudad o en toda ciudad no se pueden contemplar las estrellas. La luminosidad de las luces artificiales de las calles y de las casas y de los edificios opacan el cielo estrellado. En una noche despejada no se puede contemplar las estrellas desde ninguna parte de la ciudad. Pero cuando vamos al campo, alejados totalmente de la ciudad, vemos el cielo estrellado y nos maravillamos y nos sentimos extasiados de ver la majestuosidad del cielo estrellado. Que los problemas de esta vida, las inquietudes, las tentaciones, el pecado, el mundo, no te opaquen esa visión. La herencia incorruptible. Incorruptible también se traduce indestructible, incontaminada. No hay pecado en ese lugar y es inmarcesible. El apóstol aquí está empleando figuras que conoce la gente en sus días. Por ejemplo, las Olimpiadas que nosotros conocemos fueron inventadas por los griegos, los Juegos Olímpicos. Y a los campeones, a los ganadores, se les daba una corona de hojas de laurel. Y esa corona se marchitaba. Nuestra corona de la vida eterna no se marchita. Alrededor de este mundo, escuchen bien esto, porque esto es importante. Son claves para comprender la vida cristiana. Cuando vemos este mundo, vemos belleza, ¿verdad? Hasta hay concursos de reinas de belleza y de Mister Universo. Sin embargo, toda esa belleza se desvanece. La mujer más bella del mundo eventualmente pierde su belleza. Todo lo que nos rodea en este mundo, el hombre está deseando ver lo estético, realzando la belleza, pero nada es pasajero, es permanente en esta vida. Nosotros tenemos la esperanza de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esa es una esperanza viva. Y dice entonces en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe
El poder de Dios los protege mediante la fe hasta que llegue la salvación. Entonces, claves para entender la vida: guardados. Es la segunda clave. Y ¿saben qué? El apóstol está empleando un lenguaje militar. Ese es un término militar. Habla de el soldado que custodia un lugar luchando contra los ataques externos, los ataques del enemigo, y también el soldado custodia a los presos y evita que se escapen. Dios nos guarda y nos protege. Dios está rodeándonos. ¿Estamos conscientes de eso? Nosotros no estamos peleando solos. Dios está de nuestro lado. Que no se nos olvide. Claves para comprender la vida cristiana: hemos sido renacidos y Dios nos guarda. El mundo, que es poderoso, las fuerzas espirituales de maldad, los demonios, no subestimemos el poder del enemigo. Sin embargo, el que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Cuántas veces se nos olvida que Dios nos cuida? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesucristo. Es una promesa. Somos guardados. ¿Hasta cuándo? ¿Por cuánto tiempo? El que nos guarda y nos protege y nos vigila no se duerme. Somos protegidos todo el tiempo. Y el que está de su mano, nadie lo arrebatará de su mano. Esa es una confianza. Claves para comprender la vida cristiana: confía en la protección de Dios todos los días. Nadie, ni nada te puede separar del amor de Dios. Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro, espada. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero también, qué hermoso es contemplar la gloria de Dios, la herencia. Qué gozo nos llena saber que Dios nos guarda y nos protege. Pero la tercera palabra en claves para comprender la vida cristiana es afligidos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Dentro de las claves que estamos analizando en 1 de Pedro 1, 3 al 9, para comprender la vida cristiana, encontramos esta tercera palabra: afligidos. Y cuando hablamos de afligidos, el concepto encierra tres palabras: aplastados, probados, atribulados. Todas son palabras que están en el Nuevo Testamento. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesucristo. ¿Y qué significa afligir? ¿Saben ustedes que esa palabra es otra palabra? Es una figura tomada de cuando en el Nuevo Testamento para hacer harina usaban una piedra de moler. Ponían el grano de trigo y entonces debajo de estas piedras la movían hasta triturar y sacar la harina. Para hacer el vino ponían en el lagar, es una especie de piscina donde ponían todas las uvas y pisaban para extraer el fruto de la vid. Nosotros somos afligidos por los problemas, somos exprimidos, somos aplastados. Dios está bajo control, pero también somos probados con el fuego. Dice que prueba el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba en el horno para que se liberen las impurezas y quede oro puro.
Somos probados, nuestra fe es probada por el fuego. Somos atribulados. Esta palabra también es otra figura que habla de un estrecho pasadizo. Un pasadizo estrecho. Algunas veces los problemas son como usamos la frase muy común, estoy entre la espada y la pared. Es decir, que no me puedo mover porque si me muevo a la derecha está la espada. Y a la izquierda, ¿a dónde voy si hay una pared? Los problemas son grandes, son difíciles. Todo es parte del plan de Dios. Los sufrimientos, las aflicciones son parte del plan de Dios para nosotros, claves para entender la vida cristiana. La cuarta palabra, salvados. Y dice allí entonces en el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. ¿Se acuerdan del niño que recibió el regalo? Señor, yo no lo he visto, no me conoce, pero gracias. No lo hemos visto nosotros. Pedro sí había visto a Jesucristo. Pedro anduvo con Jesucristo. Pero sus lectores no habían conocido en persona a Jesucristo. Igual que nosotros. Lo amamos aunque no lo hemos visto. Creemos en él y nos alegramos con un gozo indescriptible y glorioso. Ese gozo que sentía ese niño no cabía en su pecho el gozo. Nosotros estamos llenos de gozo, pero no hemos visto al Señor. Pero quiero explicarles también la palabra salvación. Porque aquí en este texto bíblico que estamos analizando, este párrafo, aparece en tres conceptos, tres tiempos de la salvación. En el versículo 3 habla de que hemos sido renacidos. Habla de la salvación como tiempo pasado. El día cuando entregamos nuestra vida a Cristo, fuimos salvados. En ese momento, fuimos perdonados de nuestros pecados. Pero también la salvación en tiempo presente. ¿Cuál es la clave? La otra palabra que hablamos. Guardados. Somos protegidos por Dios. La salvación en tres tiempos. En el pasado fuimos renacidos, perdonados. En el presente somos guardados, protegidos del poder del pecado. Pero también en el tiempo futuro es la idea del versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Habla de la entrada a la gloria. El mejor tiempo de tu vida. Fíjense, en las librerías, en todas las librerías, usted encuentra libros donde los escritores aseguran que te pueden enseñar pasos o claves para que tengas aquí, ahora, el mejor tiempo, la mejor vida posible. Hay oradores, motivadores que aseguran enseñar el secreto para que obtengas la mejor vida posible ahora, aquí en la tierra. Qué interesante, ¿verdad? Aquellos que buscan la mejor vida posible o alcanzable aquí en la tierra, ¿saben qué? Es lo único que van a obtener. Pero nada, ningún tiempo aquí en la tierra, por más glorioso, grandioso o exitoso que sea, se compara con nuestra esperanza en la vida eterna. Nada es comparable. El mejor tiempo de nuestra vida aún no ha llegado.
Nos llenamos de un gozo inefable al contemplar la gloria, la salvación, pero aún no hemos obtenido el premio. Mantengámonos fieles en el camino del Señor para llegar a la gloria. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.